Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo encuentro en nuestro podcast Rompiendo tus Límites. Yo soy Germán Alemán y nuestra amiga Nuria Herrada hoy no se encuentra con nosotros porque está un poco indispuesta. Una pena porque ella hoy estaba muy emocionada porque quería conocer a nuestro invitado. A nuestro invitado porque es una persona increíble, lo hemos invitado porque él me contó una historia, poco por encima, y me dejó alucinando. Le digo, esa historia tienes que contarla en nuestro podcast porque es una decisión que cambia la vida. Y Nuria hoy está triste porque no nos puede acompañar y él hace honor al nombre de nuestro programa, Rompiendo Límites. Y escucharán que este hombre ha roto límites y ha roto límites increíblemente. Voy a leer un poco su hoja de ruta. Digo, voy a leer porque es bastante extensa. Él es muy joven, pero tiene una hoja extensa, extensísima. Mira, él se llama Alejandro García. Bueno, Alejandro Javier García Sainz. Proviene de Cienfuegos, Cuba. Él es un artista profesional que se desempeña como contrabajista, bajista, tecladista, graduado del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. Él es un artista en busca de expresar la fusión de las raíces musicales de su país con los diferentes géneros internacionales. Actualmente, él es bajista en la agrupación Aceres, en Gran Canaria. Ha trabajado en diferentes agrupaciones de renombre, como es en Cuba, junto a Habana Abierta. Es muy especial esa agrupación. También ha trabajado con Luis Barbería, Telmari. Ya en Gran Canaria ha colaborado con agrupaciones de la talla de Show Shanet, Moisés González y Son Illa, Raico León, Gerso Galván, la Sinfónica de Las Palmas, Habana 500, entre otras muchas. Actualmente él se encuentra en un periodo que trabaja en un proyecto elaborando su propio EP llamado Luces y Sombras, en el cual combina el jazz con algunos géneros del panorama musical. Como les dije, extenso currículo. Y sin más, no lo voy a hacer esperar y le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Vaz. Alejandro, ¿Cómo estás, mi hermano? bienvenido. Agradecidísimo de No, estar aquí contigo agradecido y, por aceptar esta y de que me invitación. hayan invitado a ser parte de este hermoso proyecto en el que las personas entran y cuentan un poco su hoja de ruta, o sea, su vida y sus experiencias e inspiran a otros a superarse, a tener la fuerza para trazarse un camino cuando todo parece difícil y complejo. Sí, ese es nuestro. Agradecido de verdad de corazón a ti, a Nuria y felicidades por este proyecto, pues de verdad es una idea maravillosa. Bueno, mira, me pusiste los pelos de punta porque la idea nuestra es esa, es transmitirle a las personas confianza, que todo se puede superar y que rompes tus límites. Entonces, invitamos a personas como tú, que tú me contaste un poquito de una historia que tú con 10 años, que fue lo que me sorprendió, dije, ¿cómo dijiste tú con Mm. 10 añitos? 10, 11, no recuerdo porque hablamos bastante. Y yo me quedé, digo, no, tienes que venir. Hablé con Nuria y Nuria, ella flipaba. Lo que pasa es que hoy está indispuesta y no nos puede acompañar. Ya, ya. Tiene una gran pena, de verdad, que lo sepa, porque Hombre, ella mucha ilusión conocerte. Me dijo que hoy no estaba, pero que ya te iba a conocer. sí, qué bueno, que se Creo que, mejore pronto, que esté mejor. creo que tiene alguna sorpresa y todo con Claro. respecto a su vida en relación con la tuya. Algo yo me he enterado, pero bueno, voy a dejarlo que ella hable. Qué bien, qué bien. Ale, primero que nada, darte las gracias porque sé que tú tienes una agenda súper apretada, sé que hoy tenemos poquito tiempo también, porque eres músico, eres Sí, artista y eres un sí, el emprendedor, tiempo se hace corto. pero también sé que tú organizas la agenda espectacular, que nos darás un día hoy, algún día te invitaremos para que nos expliques eso, porque eso Sí, es, sí, sí, estaría bien, me gustaría compartirlo, la verdad. porque eso es sumamente importante, agendarnos, Claro. porque la gente, ¿cómo vive hoy en día? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Mm? Ujú. Todo el mundo tiene 24 horas, ¿verdad? Es como las aprovechamos. Oye, Así pero hoy mismo. no vamos a hablar de eso, eso lo dejamos para otro día. Hoy que
queremos conocer un poco tu historia. Pues Vale. nada, todo tuyo, cuéntanos. Ya sabes Pues, quién eres. pues esta historia o sea, tiene sus comienzos desde mi niñez y comienza con un niño muy hiperactivo, un niño desenfadado, que no tenía miedo a nada, que siempre estaba pues derrochando energía. Y los padres, o sea, como bien, como bien acostumbran, pues tratan de canalizar toda esa energía con actividades para que el niño un poco desarrolle todos sus aspectos creativos y al menos algo que le dé que hacer para soltar todo eso, ¿no? Y recuerdo que mi madre me da dos aristas, o sea, pero sobre todo ella sí hincapié mucho en la música. En mi casa, pues mi abuela era pianista, pero lamentablemente no la conocí, falleció antes de yo nacer. Y pues mi abuelo, por parte de madre, pues tocaba la guitarra, siempre cantaba, y recuerdo esas cosas, o sea, de niño, ¿no? Y la otra parte fue el deporte. Pues el deporte que llegó a mi vida como una especie de vamos a cansarte, porque tienes demasiada energía y necesitas como soltar. Y pues además de eso, yo sí siempre fui muy aficionado al béisbol desde pequeño, que era el deporte nacional de mi país. Y pues ahí un poco empezó todo. O sea, empezó un poco desde ese punto. Entonces, cuando estaba como en primer grado o algo así, quizás 6 años, pues va una persona a mi escuela a hacer captaciones deportivas. Y yo tenía muy buenas actitudes físicas para el deporte. Y recuerdo que me ofrecen empezar a practicar el tenis. Yo pues me sentí muy bien porque también o sea, jugaba con los amigos, sobre todo en los tiempos libres. Y empecé a desarrollarme, les dije que sí, me gustó la idea, empezamos a hacer entrenamientos y como que me fui enamorando mucho de ese deporte. Y por otro lado, pues empecé en un proyecto infantil que se llamaba El Compás de las Olas, que lo dirige Bequilla López Fundor, en el cual mi madre era parte también como locutora y como presentadora del proyecto. Y ese proyecto era una coral infantil, o sea, era un coro infantil. Y luego pasó a ser un proyecto de espectáculo para niños, en el cual yo también desarrollé cualidades como actor. me tenía que aprender, me tenía que aprender guiones y cantar y ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí un poco empezó esas facetas como con 6, 7 añitos, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que en el proceso en la convergencia de esas dos cosas, ¿sabes? Las dos habilidades Llega que un momento en el que tuve que decidirme, porque en Cuba las personas, o sea, que estudian música, tienen que empezar a hacerlo desde edades muy tempranas, y si quieres hacerlo de manera profesional, pues tienes que entrar a la escuela de arte. O sea, tienes que entrar a la escuela de arte, tienes que estudiarlo como una carrera desde que eres niño, y solamente hay dos oportunidades. Está la oportunidad cuando cumples 6 años, que es la carrera corta, la carrera larga, perdón, donde se ofrecen instrumentos como el violín, el piano y el cello, y luego a los 10 años, donde se ofrecen los demás instrumentos de percusión, guitarra, saxofón, instrumentos de la familia de viento, el contrabajo, que es el que queda de la familia de cuerdas. Y pues un poco así, eran esas dos oportunidades, entonces yo me presento sin ningún tipo de preparación, solamente la preparación que tenía de la coral y ese tipo de actividades, al primer examen de la escuela de música. Como un poco, como yo siempre estaba cantando, me gustaba cantar y tenía esa habilidad, ¿no? de disfrutar de eso. Y me paso por allí, empiezo a hacer los exámenes, apruebo todos los exámenes y llego al examen físico, porque me presenté por violín. Y pues una maestra a la cual quiero mucho, que después pues hemos tenido una gran amistad y hemos trabajado mucho como colegas. Me dice que mis cualidades físicas no eran
del todo buenas para el violín, porque yo tenía mucha contracción muscular derivado del deporte. Pues Ya, bueno, venía como muy rígido, ¿sabes? Esa dificultad de que estaba muy tenso a la hora de tocar. Y, y me dice, mira, yo lo siento mucho, pero no puedo aprobarte físicamente para mi instrumento porque necesito otro perfil de, de estudiante. Y bueno, pues un poco fue mi primer choque con algo que quería que no se me dio, pero me quedaba otra oportunidad. Y dije, bueno, está bien, de aquí a un par de años pues me presento otra vez y tenía como en la mente esto de esta vez sí me voy a preparar bien para que nada salga mal, ¿no? En eso, y creo que en esos años, cuando transcurre todo eso, mis cualidades en el deporte siguen creciendo, ¿no? Y fui mejorando y fui practicando cada vez más. Y un poco que vi la posibilidad como de hacerlo real, ¿no? O sea, hasta ese tiempo yo lo estaba haciendo de manera como un pasatiempo, ¿no? Como un hobby. Pero ya cuando empezamos a participar en juegos escolares y empezamos a tener buenos resultados, me ofrecen una plaza en la escuela de deporte de la ciudad de Cienfuegos, como para estudiarlo como tal. Y me ofrecen la plaza en ese lugar al mismo tiempo que tenía que presentarme al segundo examen de música. Entonces, un poco ahí empezó todo lo que tiene que ver con la decisión, o sea, la decisión de qué quiero hacer. ¿Quiero ser deportista o quiero ser músico? ¿Cuál de las dos opciones me tira más? Pues estaba en una gran contradicción, la verdad, porque las dos cosas me gustaban mucho. Y recuerdo que una vecina que tenía, a la cual quería mucho, que ella siempre pues me daba consejos y también mi madre, que también me daba consejos en muchas cosas, me dice, mira, ¿y por qué no te dedicas a la música? Que el deporte es una carrera muy corta. Y ahí fue cuando yo pregunto, bueno, y después, los deportistas después que se retiran, porque había hecho esa pregunta, ¿hasta qué edad uno puede ser deportista? Y me dicen, no, hasta los 35, 36 años. Y dije, y cuando un deportista se retira, ¿qué hace? Entonces me dicen, bueno, en dependencia de los resultados, pues serás entrenador o serás formador de talentos o abrirás una escuela o lo que sea. Y en ese momento dije, pero no puedes seguir. Y me dicen, no, no, no. Una vez el físico no da, pues ahí acaba tu tarea como profesional y empieza otro proceso. Y, y eso fue un poco lo que me hizo decidirme, porque pregunto, ¿y el músico? Y me dicen, no, no, el músico es para toda la vida. El músico es hasta que tú, hasta que tú quieras, ¿no? Hasta que tu cuerpo pare, pero tienes un rango de actividad profesional pues mucho más amplio. Y ahí fue cuando dije, ¿qué va? Música, que es lo que me va a dar la vida siempre y que para mí ha sido la mejor elección. Ha sido una elección que me cambió la vida en ese entonces y que yo creo que ha sido la mejor decisión, la verdad. Ale, una cosa que me sorprende, pero muchísimo cuando tú me contaste, no, fue como más cortito y ahora tú estás dando más explicaciones. Sí, sí. ¿Cómo es posible que tú con 10 años, porque yo pienso en mí, yo con 10 años, ¿qué hacía yo con 10 años? A mí, Pues esto de que el músico es para toda la vida, que el deportista, no sé, tío, es que es como que a lo mejor es el ADN que tú llevabas ya de tus abuelos, de tu madre, pero es que, claro, un chaval con 10 años, deporte, música, es que tiene que haber algo muy profundo en ti, ¿no? En que tú pudieras tomar esa decisión. Es que lo que me sorprende es tan joven. Con sí, lo del deporte, que un chaval con 10 años, ¿qué es lo que piensa? Jugar, ¿no? sí, sí, sí. Tú ibas Sí, a lo que jugar. pasa es que yo jugaba con la música también, entonces las dos cosas eran como una especie de diversión, ¿no? Eran divertidas para mí, se hacían fáciles. O sea,
Ya luego se empezaron a complicar las cosas con el tiempo, pero en ese momento, o sea, se me hacía fácil, lo disfrutaba un montón y trataba de, no sé, de vivirlo de esa manera. Y quizás yo siempre fui un niño muy inquieto, muy curioso, siempre preguntaba muchas cosas y creo que eso fue una de las partes en las que me hizo como pensar de esa forma, ¿no? Como escuchaba mucho las cosas que me decían los mayores y me daban pues ese plus de decir, bueno, si me están diciendo esto es por algo, ¿no? Y en parte también o sea, lo decidí yo, porque mi mamá me dijo, tú haz lo que quieras hacer, lo que más te guste, con lo que más te sientas identificado, pero ella también como que también tenía claro que quería que yo fuera músico. Sí, O claro. sea, me lo transmitió así y yo también lo disfrutaba mucho más. O sea, creo que esa parte fue buena. De hecho, también hay otra cosa que me hizo decidirme y era que el tenis, como tal, en Cuba no es un deporte muy, vamos, no es un deporte muy practicado, ni Minoritario. era una cosa que me iba a dar un futuro realmente prometedor, porque no conocía ningún tenista cubano famoso o algo así, ¿no? Como que alguien que hubiese llegado a tocar, o sea, a tocar, no, a llegar a competiciones internacionales, ese tipo de cosas, y un poco yo también preguntando todo eso, pues me dicen que al final el tenis en Cuba tampoco era un deporte muy, no sé, creo que lo decidí así porque me divertía mucho con el tenis, pero ya dije, no, espérate, que en Cuba músicos conocidos sí que hay. No, lo Y que que veo. esta profesión aquí sí promete. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a irnos por esta zona. Vamos a irnos por esta zona. Esa fue un poco la decisión como tal, ¿no? Luego entonces me presento al segundo examen, ya decidido de que iba apostándole a eso. Y me sucede algo y era que en la localidad de Cienfuegos, Te quería hacer una eh, pregunta antes de que pasaras vale, al segundo examen. sí, Ese primer fracaso que tuviste, ¿cómo te sentiste cuando tu profesora de violín te dijo, no calificas, tienes aptitudes? ¿Sería duro bueno, fue con esa edad? complicado, o sea, ¿Cómo lo superaste? estuve bastante triste, bueno, también un niño de esa edad como que todo lo cura con juego y con ocio, ¿no? Y como que no me marcó así muy profundamente, pero yo siempre fui muy orgulloso en ese aspecto y quería como que demostrar que yo sí podía y me hizo sentir así muy mal al principio, pero se curó rápido, la verdad. Solamente yo tenía en mi cabeza como que me queda una oportunidad y me voy a preparar bien para esa segunda oportunidad. Ajá. Y no lo encajé tan mal porque dije, si me queda una, esa es la mía. O sea, eres de los que Y te caes, te levantas, te sacudes y sigues, ¿no? claro, Ah, claro. fantástico. Pues luego llego a la segunda fase en la que me presento como, como la segunda convocatoria, 10 años. Y en esa segunda fase, pues ahí era todos los demás instrumentos. Claro, yo tenía la idea de presentarme por guitarra o por percusión y recibo la noticia de que solamente podíamos presentarnos por contrabajo, que era un instrumento que yo realmente no conocía mucho, que me habían dicho que era así, con estas palabras, es el de Juan Formel, es el que toca Juan Formel. Luego después miré y Juan Formel tocaba un baby bajo, que era un contrabajo eléctrico, que no tenía ni mucho menos la forma del otro, entonces no me parecían ni los mismos instrumentos, pero bueno, está bien. Me dicen que para la localidad de Cienfuegos, que era el lugar donde estaba en ese momento, solo podía optar por contrabajo y solo habían 4 plazas para toda la provincia de Cienfuegos. Al hacer ese examen, pues solamente se iban a captar a 4 niños y esta vez me fue bien, pues me preparé mejor, hablamos con una amiga profesora y me preparó mejor, llegué con un poco más de conciencia de qué era lo que se examinaba y bueno, afortunadamente pasé el examen
de ingreso a la escuela de arte. Y pues nada, cosas que me hicieron muy feliz porque la verdad estaba cumpliendo lo que quería. Y cuando me dicen lo del contrabajo, pues le dije a mi mamá, mira, ya yo decidí que quiero ser músico y si este es el instrumento que me están ofreciendo, pues este mismo es el que quiero y yo voy a tirar para adelante con esto. Y empezó todo así, ¿no? Llego a la escuela ya, el primer año de la escuela, estuve un poco con una profesora, luego esa profesora pues emigró y pues quedé un poco a expensas de ver cómo se desarrollaba lo que tenía que ver conmigo en la escuela, sin maestro de mi instrumento, que fue lo más difícil, digamos, ¿no? Y pasó el primer año, el segundo y el tercero y no hubo maestro de mi instrumento. Entonces estaba en una escuela de arte estudiando un perfil profesional, pero lamentablemente no tenía profesor porque es un instrumento deficitario, ¿sabes? No muchas personas estudian con trabajo. Y es, es una tarea difícil como encontrar una persona que fuera a Cienfuegos, porque en Cienfuegos no había maestros de contrabajo. Y entonces tuvo que ir un maestro de afuera de la provincia a vivir a Cienfuegos, a dar clases. Y afortunadamente para mí, en Cuba hay un programa de servicio social, donde enviaron a un chico de Matanza, que lo tengo que mencionar porque para mí es más que mi maestro y mi paradigma en ese entonces es mi amigo personal, que se llama Luis Miguel Herrera Denis, al cual estoy inmensamente agradecido, la verdad, puesto que en el quinto año de nivel elemental, que es el primer nivel de música que se hace como un corte evaluativo que se llama pase de nivel, que es un corte que es bastante estricto porque se evalúan todas las materias que estudias en la escuela y es como un examen que se realiza a nivel internacional, nacional, para determinar a aquellos alumnos que están calificados para pasar al siguiente nivel de estudio musical. Y como un poco para demostrar lo que has aprendido en esos 5 años, en esos 5 años iniciales, y en esta etapa comprenden desde los 10 a los 15 años. ¿Vale? Yo había entrado a los 10 y pues había tenido la mala suerte de no tener maestro de instrumento en los 3 primeros y tenía que competir con alumnos que llevaban un montón de tiempo más. Entonces, ahí empezaba todo. Cuando llega Luis Miguel, me hace una entrevista como para conocerme un poco, como para saber qué había tocado, en qué nivel estaba, y me hace como una especie de diagnóstico a ver qué tal lo llevaba. Y se da cuenta de que estaba prácticamente en cero, ¿no? Que no tenía ni mucho menos conocimiento y ya yo estaba cursando el tercer año. O sea, estaba cursando ya al principio del cuarto año de nivel elemental. Entonces, sí, me quedaban solo 2. Y tenía que hacer la preparación de un programa que también era riguroso porque no podías llegar y tocar lo que tú quisieras. Tenías que tocar obras que tuvieran un cierto nivel para ese examen, ¿no? Y me dice, mira, es que con el nivel que tú tienes ahora mismo, es prácticamente impensable que tú puedas llegar a ese examen y puedas aprobar. Porque vienes arrastrando 3 años que no has hecho nada con el instrumento y ahora mismo no tienes ni siquiera dominio de nada que tiene que ver con esto, ni tienes cómo demostrar, ni has tocado nada, ni nada. ¿Qué hacemos? Se entrevista a él con mi mamá y le pone un poco esta idea de que iba a ser un poco difícil, ¿no? De que iba a ser un poco complicado. Y resulta que mi mamá, en el pos de mantener, porque ella sabía que eso era mi sueño, que yo quería ser músico y que ya yo
Pero claro, estaba ese inconveniente de que si no llegaba a ese punto y no pasaba el examen, pues todo terminaba ahí. Y tenía que hacer como una especie de convocatoria libre y era un poco más complejo a la hora de volverme a examinar y bueno, era difícil, era muy, muy complicado de que si no pasaba en esta prueba pudiera continuar mis estudios como músico. En ese momento mi madre, pues hablando con él, le dice, mira, ¿sabes qué? Tiene que haber alguna forma. Y él le dice, bueno, es que es casi imposible, pero si de verdad vamos a trabajar en esto, hay que hacerlo serio y hay que hacerlo, hay que llevarlo a un nivel de rigurosidad bastante fuerte porque solamente quedan 2 años y él está en cero. Casi no, casi no sabe nada del instrumento, ni siquiera sabía cómo coger el arco, que era complicado, ¿no? Era, era difícil, ¿no? O sea, en 2 años tenía que hacer lo que normalmente se hace en 5, ¿no? Exactamente. Y ahí empezó todo, ahí empezó el viaje, ¿no? Ahí empezó el viaje y empezó el camino de piedras rocosas. Y mi mamá le dice, mira, vamos a hacerlo. Él le plantea un plan de 8 horas de estudio diarias en el cual yo tenía que practicar en mi instrumento 8 horas al día. Claro, un niño de 13 años, que era lo que tenía en ese momento, un niño de 13 años, hacerle estudiar 8 horas diarias un instrumento con la escuela a doble sesión, con las tareas que te mandaban en la escuela, pues era impensable, ¿no? O sea, yo al principio me fue muy, 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 muy complicado. De hecho, le tengo que dar mucho crédito a ellos dos porque se ponían conmigo y prácticamente me obligaban. Prácticamente me obligaban a hacerlo porque yo, claro, 13 años, pues, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres jugar? ¿Quieres salir? ¿Quieres compartir con tus amigos? ¿Quieres...? Para lo menos que tienes tu cabeza en ese momento es para ponerte a estudiar 8 horas al día. Y surgieron muchos inconvenientes como que yo perdí un poco el interés por el hecho de esa insistencia constante, de esa obligación, ¿sabes? Esa imposición de tiempo exacto, donde yo tenía que estudiar exactamente esas horas, si no, no iba a dar el tiempo. Hubo charlas, hubo momentos difíciles. Mi mamá, yo le doy la medalla de honor, porque ella fue la que se sentó una y otra vez conmigo y me dijo, esto es lo que tú quieres, tú estás seguro de que esto es lo que tú quieres. Y lo más gracioso es que nunca le dije que no. Durante todas esas charlas y todas esas conversaciones, que fueron muchas, no fueron pocas, e inclusive mi maestro también, Luis Miguel también conversó muchísimo conmigo, porque claro, por un lado yo decía todo constantemente que eso era lo que yo quería y que sí, y que sí, y que sí, y por otro lado ellos pues veían que no estaba esforzándome lo suficiente y como que no llegaba a lo que demandaba la situación, era difícil. Y muchas veces les dije, sí, yo lo que sí nunca les dije, que yo quería abandonar, que yo quería renunciar y que yo no iba a poder con eso. Pero claro, siempre entraba en los conflictos con el salir a jugar, con el compartir con los amigos, con las chicas que empezaron después, ¿no? Un poco más tarde, ¿no? Pero también empezaron por ahí. Y era mi tiempo dedicado íntegramente a eso. No había forma de hacerlo distinto. Claro, se fue complicando un poco el asunto porque se fue acercando ya el examen ya y en el último año, recuerdo en el año, ya en el 9º grado, pues recuerdo que ya ahí sí ya estaba un poco más centrado, pero que iba a ser un poco difícil también porque, vamos, eran 5 años en 2, o sea, había que hacer algo extraordinario, si no había manera. Entonces, extraordinario para lo que planificamos fue 8 horas al día, imagínate. Si no cumplías esas 8 horas hoy y no las cumplías mañana,
y no las cumplías pasado, o cumplías 2 días y 3 no, pues no te iba a dar. Tenía que ser diario. Diario. Era diario, porque tenía que llegar a un punto de demostrar que estaba calificado y estaba muy lejos de eso. Y recuerdo que empezaron a surgir situaciones en las que yo empecé a fallar una y otra vez el plan, empecé a fallar una y otra vez el plan y no lo hacía con tanto. Y recuerdo que mi maestro se sienta con mi mamá y le dice, mira, esto no está yendo bien, hay que hacer algo distinto, hay que probar algo. Y le dice, tú me dejas probar una estrategia. Y mi mamá él le plantea la estrategia, que la voy a contar ahora. Y mi mamá le dice, si eso lo va a hacer mejorar, de una, para adelante. Pues mi profesor me pone una especie de plan de estudio donde él me iba a supervisar cada 1 hora. Y como yo era muy hiperactivo, muy inquieto y siempre estaba buscando escaquearme del estudio y ese tipo de cosas para irme a jugar o estar con los amigos, pues me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Tu madre me ha dado permiso para probar esta estrategia contigo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo le dije, venga. La estrategia consistía en que teníamos un aula, yo tenía solamente el contrabajo y un ventilador con mi atril de partitura. Él se iba, me cerraba en el aula y yo no tenía ninguna distracción que no fuera a tocar. Y cada 1 hora venía a hacerme ese seguimiento de ver cómo has progresado, qué has hecho, cómo te va. Pues yo creo que gracias a eso y gracias a las par de veces que lo implementó conmigo, y esto estamos hablando que era de madrugada, que era el único tiempo que teníamos, por lo menos que tenía yo, o sea, no tenía mucho más tiempo. El día entero era en la escuela, después eran las tareas y poco más, no tenía mucho más chance de nada. Yo creo que eso cambió mi vida, y cambió mi vida para bien, ¿sabes? Y le agradezco mucho por ese plan, porque gracias a ese plan entendí cómo estudiar, entendí cómo practicar y entendí que todos los problemas que había tenido de altos y bajos, de falta de constancia, de disciplina, de sacrificio, venían ligados a mi capacidad de concentrarme en esa actividad. Y gracias a ese plan, donde no tenía ningún tipo de distracciones, donde a esa hora de la noche nadie podía molestarme, ningún amigo venía a tocarme la puerta, ninguna novia venía a pasar tiempo conmigo, pues era solo eso, ¿sabes? No había opciones. Y cuando no había opción, pues había que tocar. Y había que tocar bien. Porque venía cada 1 hora y se sentaba a ver cuál era mi progreso. Y la verdad, eso fue mágico. Eso fue mágico y creo que solamente lo tuvimos que hacer 2 veces. Porque claro, eso era una medida como disciplinaria para si yo no iba a buen ritmo, pues si no haces esto y no lo practicas en tu tiempo, te toca el plan. y creo que un poco como medida de oírle a eso, fui como constante y disciplinado y ese último año, lo fuimos llevando poco a poco. Y poco a poco fue a mejor y poco a poco fue a mejor y llegó un punto en el que ya pues todo iba bien y en el que habíamos hecho un trabajo tan intenso y tan profundo que todo pintaba que era posible, ¿no? Aunque todavía no se reflejaba la posibilidad de que sí, ¿sabes? De que ya estuviera bien y de que ya estuviera en el nivel, pero ya se veía posible, ¿sabes? Se veía posible y era en parte gracias al trabajo de todos, ¿no? Mi familia en general, o sea, toda mi familia me apoyó muchísimo en ese aspecto, me empujó muchísimo en ese aspecto y mi maestro fue incondicional y se implicó de una forma conmigo
tan cercana que hoy es como parte de mi familia, ¿no? Es como mi amigo a nivel personal. Y llega el momento esperado, ¿no? Llega el momento del examen final, este examen de pase de nivel. Y pues, pues me presento y cogí 100 puntos, que era el máximo de calificación de, de, de todo, ¿no? O sea, cogí la mayor nota posible y vamos, fue un logro increíble, fue un logro increíble para mí. He logrado pocas cosas más difíciles, pocas cosas más imposibles que esa. Y han pasado muchos años. Pero, la verdad recuerdo el sentimiento, o sea, ahora mismo contando esto me emociona un poco porque recuerdo el sentimiento que tuve cuando salí de esa prueba, cuando toqué, que claro, eran cuatro de los mejores especialistas del país que estaban eran de diferentes provincias, ni siquiera yo conocía a ninguna de esas personas. Mi maestro no entró al examen, se quedó fuera. Tenía que tocar con una pianista acompañante, o sea, no era solo yo, era con otro músico. Y, y recuerdo la sensación que tuve después de salir de ahí, que fue como, lo hice espectacular, ¿sabes? O sea, me sentía así, como que lo había hecho muy bien, como que lo había logrado todo aquello por lo que había estudiado tantas horas. Claro, no supe la nota, no te dan la nota en el momento, no te dan la nota en el momento, te la dan mucho después. Y yo tenía la sensación de que lo había hecho muy bien. Claro, luego después que le dicen a mi maestro que cogí el máximo de puntos y que él me lo dice, pues ahí fue una alegría increíble. No, mi hermano, se me aguan los ojos a mí por culpa tuya. Sí, 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 sí. Es que era impensable, man. O sea, era algo que en ese momento no se veía por dónde. No había posibilidades, eran casi nulas las posibilidades. 2 años. Rompiste los límites, ¿no? Que fue durísimo, ¿eh? No fue nada fácil. No fue nada fácil. Tuve que renunciar Si llega a a ser fácil, muchas cosas. si es fácil, lo hace todo el mundo. Sí, sí. Tuve que Lo- renunciar a muchas cosas para lograrlo. Y mi mamá tuvo que renunciar a muchas cosas para que lo lograra. E inclusive mi maestro, un montón, su tiempo, ¿sabes? Me dedicó una inmensa cantidad de tiempo. Mi mamá se levantaba de madrugada a las 4 o 5 de la mañana, me levantaba a la cama y me decía, dale que hoy es que empiezas a estudiar. Se sentaba conmigo, al lado mío, todas esas horas. Y de ahí no se movía. Y me decía, esto está mal, esto está bien. Y no tiene ni idea de música, pero sabía cuándo estaba sonando lo que era y cuándo no. Cómo lo hacía, no lo sé. La verdad que no lo sé. Era, Pero se sentaba y me decía, aquí desafinaste. Aquí pusiste una nota mal. Toca esta obra porque esta no es la obra que estás tocando ahora, estás tocando otra cosa. Porque yo también era pillo en ese tiempo y intentaba como tocar otra cosa para no tocar lo que me ponían en la prueba. Y me decía, no, eso no es lo que tienes que tocar. Y era muy gracioso, pero sí, increíble, increíble. Ella para mí es espectacular, ¿no? O sea, lo llevó conmigo de la mano todo el tiempo y me apoyó un montón. Y bueno, nada, un poco eso, a colisión de todo, de todas esas dificultades, luego ese sentimiento de satisfacción inmensa, ¿no? Bueno, sí, valió la pena todo eso, ¿no? Y eso pues me sirvió de impulso o sea, ya venía con un trabajo. Porque eso yo creo que marcó mi vida en todos los aspectos, no solo en el profesional. Yo entendí que si tú querías hacer algo, si querías lograr algo en cualquier aspecto de tu vida, en aspecto general, esa era la prueba de que trazando un plan y cumpliendo el plan, puedes hacer lo que quieras en el tiempo que quieras.
Claro, el tema está en qué precio vas a pagar, qué tiempo estás dispuesto a invertir en eso, a qué estás dispuesto a renunciar, porque cuando pasé por eso, tuve que renunciar a mucho tiempo de ocio, tuve que renunciar a muchos amigos que dejaron de ir a mi casa, porque siempre decían que no, porque iban a tocarme a la puerta a jugar al fútbol y tenía que decir que no, porque tenía que estudiar. Y bueno, pues estuve dispuesto a sacrificar todas esas cosas que son parte importante de una persona de esa edad, ¿sabes? A nivel social es muy importante la aceptación, las amistades, no sé, el tiempo que inviertes con ellos, pues a todo eso tuve que renunciar. Y lo vi claro, ¿no? O sea, y luego después, cuando terminó todo ese proceso, que sentí ese nivel, pues sentí que valió la pena 100%. Que todo eso a lo que había renunciado, que todo eso a lo que yo no veía manera de dejarlo a un lado, pues todo eso valió la pena por lograr esto, ¿no? Yo eso le Y pues llamo eso, gratificación inmediata, esa sí, gratificación inmediata que nos cuesta sí, sí. tanto Y abandonarla. sentí como un alivio inmenso, ¿no? Como que había soltado una carga grande, ¿sabes? Como un peso, ¿sabes? Me liberé de una meta muy grande que tenía en mi mente. Y eso como un poco me demostró lo que podías hacer después en todo, ¿no? O sea, y me ha servido para la vida en general, después siguiendo todos esos procesos a los siguientes niveles de estudio musical. Y, y pues ya en el nivel medio pues fue mucho más sencillo, digamos, porque ya había creado una base sólida de práctica constante. Y yo, pues un poco después de eso, entendí que para lograr algo hay tres cosas importantes, que son constancia, o sea, hacerlo constante, sacrificio, porque siempre para llegar a algo tienes que dejar algún lado, para lograr cosas tienes que dejar otras al lado. Yo creo que forma parte de hacerlo óptimo, ¿no? Y disciplina. Que todo eso tú seas capaz de mantenerlo y de que sea prioridad. Yo creo que esas tres claves, si quieres hacer algo en tu vida, si quieres buscar algo que tú no creas posible, si interiorizas esas tres bases, creo que se te va a dar. Creo que lo vas a lograr. Ale, lo primero, felicitarte, tío. Felicitarte, mi hermano, porque con esa edad lo que tú hiciste es increíble, pero también es increíble lo que hizo tu madre y ese Mm. profesor Luis Miguel. Ellos te enseñaron la constancia, la disciplina. Ujú. Enseñaron. Aquí en Canarias, no sé si en Cuba estará o en cualquier otra parte del mundo, aquí hay un dicho que una vara, ¿sabes lo que es una vara? No sé si esa palabra, vara, una Sí, hierba, sí, una caña. sí, 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 Dice sí. que la vara, si nace cambada, ya después no se puede enderezar. Sí. En Cuba es un refrán famoso que dice árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pues hermano, ahí es la clave de lo que yo te he escuchado de tu madre y Luis Miguel. Si era tu sueño, y como era tu sueño, y con la edad que tenía, pues no tenías la disciplina ni eras constante por la edad, por lo que tú estabas diciendo. Intentabas hacer trampa porque tú también eras un pillo, intentabas Sí, salir, pero fuiste capaz de pagar el precio gracias a sí, ellos. sí, sí. Y es una gran lección lo que tú nos estás dando, sobre todo también para los padres, para las personas que están escuchando, son padres, porque muchas veces me imagino que tu madre, no sé si habrá ya alguna lágrima porque te veía trabajando en Uf, exceso con esa edad y si hay y la impotencia, mucha impotencia por mis cosas, ¿no? Porque quería que yo hiciera las cosas y yo muchas veces me ponía rebelde y me rehusaba mucho a hacerle caso, como todos los adolescentes, ¿no? O sea, estaba en la preadolescencia y era como, como era difícil tratar con un niño que tenía que hacer eso y que muchas veces decía, no, no quiero hoy.
Decía, ¿pero tú Mira, no quieres ser músico? Y yo le decía, sí. Entonces me decía, pues si quieres ser músico tienes que hacer esto. Y yo le decía, para, vale, pero hoy no. Y ahí era, ahí era cuando ella tenía que ponerse la chaqueta y tenía que ponerse a trabajar, ¿no? Fuerte, ¿no? Porque conmigo, y yo también, pues, tengo que agradecerle mucho, no solo a mi mamá es, vamos, el pilar fundamental, pero a mi familia en general, o sea, a mis abuelos, mi papá, muchas personas que participaron en el proceso, a todos mis maestros de nivel elemental, que también me apoyaron mucho, mucho, mis maestros, a mi pianista acompañante, o sea, a todas esas personas que estuvieron ahí, que no, o sea, que parece que lo hice yo todo, pero realmente no. Realmente somos un compendio de un grupo de influencias indirectas que muchas veces pensamos que lo estamos haciendo solos, pero todas esas personas te apoyan y todas esas personas te aportan. Y siempre es importante dar las gracias por eso, ¿sabes? Porque muchas de esas personas no, muchas de esas personas hoy en día ni siquiera recuerdan que formaron parte de eso, ¿sabes? Porque lo hacen porque es su profesión y porque lo hacen indiscriminadamente y no solo te forman a ti, forman un montón de estudiantes. Entonces, muchas personas ni siquiera recuerdan haber sido parte, ¿no? Pero tú sí tienes que darles gracias porque estuvieron ahí, te dieron un buen consejo, te aportaron, te impulsaron de alguna manera, ¿no? Y mi familia en general, mi abuela, mi abuelo, o sea, todos ellos, pues los que estaban conmigo y los que estaban desde la distancia me apoyaron un montón también. Y yo creo que en parte, o sea, en parte el haber cumplido mi sueño de llegar a ser un músico profesional viene muy ligado de eso, ¿no? De mi apoyo, del apoyo de mi familia en general, de lo que se implicaron conmigo y de lo que y de la paciencia que tuvieron para guiarme por ese camino, ¿no? De encontrar mi vocación y de encontrar la manera de resolver lo que se me ponía adelante. increíble, Ale, todo lo que estás contando. Mira, antes de hacerte una última pregunta, porque tengo aquí algo guardado para ti que leí en tu hoja de vida. Mira, quería preguntarte una cosa con respecto a tu madre, porque es el mensaje, uno de los mensajes, porque tú has mandado hoy una pila de mensajes. Yo te iba a preguntar que qué lección habías aprendido todo esto, pero no una, has aprendido un montón de lecciones. Sí, Entonces, la verdad es que sí. pero muchas lecciones, pero una muy importante, sobre todo porque la idea es que eduquemos, que eduquemos sobre todo a los niños, ¿vale? Entonces, aquí, en España, cuando un padre o una madre es severo con sus hijos, con tan corta edad, otros padres critican eso y dicen, mira tú, ¿qué necesidad tiene? Es como que critican lo que la disciplina que tú le estás transmitiendo a tu hijo. Entonces, un poco la sociedad, porque es lo que dicen nuestros padres, ¿no? Que antes la gente, los padres eran como más respetados, hoy en día son menos respetados. Antes eran más disciplinados, ahora son menos disciplinados. Entonces, yo creo que ahí lo que yo veo es que tu madre, la gran labor que hizo fue ayudarte a ti a tomar la decisión porque era tu sueño. O sea, todo esto ocurrió porque tú tenías un sueño y ese era tu sueño. Si llega a ser por ti, por esa edad, por esa inmadurez que tú tenías, posiblemente tú hoy no serías músico, no estarías viviendo lo No, tuyo. Entonces, no, en Cuba pasaba lo mismo que a esos padres que eran severos con sus hijos, que su hijo pues, no podía salir a jugar, estaba todo el día estudiando, mira tú, estudiando de madrugada, con esa edad, qué necesidad, están abusando de ese niño. Eso ocurría también en Cuba, la gente decía eso. O eso nada más que pasa aquí en España. eh, bueno, es complicado, o sea, es un tema delicado porque ahora mismo la sociedad está direccionada a diferentes criterios, ¿no? Y, y en mi caso personal, yo, o sea, yo siempre soy de la opinión que el criterio de cada cual es respetable, ¿no? Y que si tienes bases y argumentos, te puedo compartirlo contigo, ¿no? Pero respetable es. Yo creo que si mi madre no hubiese sido tan insistente, no hubiese sido lo que soy hoy.
si mi madre no hubiese estado ahí en todo ese proceso, si hubiese sido un poco más flexible, inclusive un, un mínimo más flexible, estoy seguro al 100% de que no hubiese sido, de que no se hubiese logrado. Y yo con respecto a eso, no, en Cuba no pasaban esas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos un pensamiento un poco diferente con respecto a esto. Pero bueno, es lo que te decía, es cada uno piensa como puede o como quiere y pues toca pues buscar qué pensamiento seguir, ¿no? O qué opinión seguir, o qué te Seguir, aporta y qué no. seguir la tuya. Y yo creo que mi mamá es parte fundamental de lo que yo soy hoy, tanto como persona, como artista y como músico. Ya después de ese tiempo, pues me fui a estudiar fuera y pues un poco tuve que arreglármelas un poco solo, ¿no? Aunque mi mamá siempre estuvo ahí, o sea, como todos los padres, ¿no? Pero ya te digo, para mí, si mi mamá no hubiese sido, si hubiese flaqueado un poco más, un poquito nada más, esto no hubiese sido posible, ni yo nunca hubiese sido músico, porque a esa edad yo no tenía tanta madurez, ni decisión, ni de ningún tipo, y yo lo que quería era zafarme todo el rato. Lo que yo buscaba era zafarme todo el rato para estar bien, para y le debo mi vida a eso. O sea, que para mí yo estoy 100% de acuerdo y yo, de hecho, lo aplaudo y lo celebro como una victoria de mi madre, de trabajo arduo y de sacrificio de ella y se lo valora al 100%. O sea, para mí, si me preguntara si lo cambiaría, si dijera, bueno, te diría que yo quisiera que fuera exactamente igual. Inclusive te diría que a lo mejor hubiese sido más estricta todavía. Pero bueno, eso lo dice uno ahora, ¿no? Con Sí. el paso de los años, ¿no? Que no fue ese momento, ¿no? Pero sí, sí, sí. Definitivamente sí. Yo estoy 100% de acuerdo con todo eso. No, esa creencia limitante de qué es lo que dirán, no, no, haz lo que tú creas y tu madre lo que creó Mm. fue y crió un guerrero. Así que Sí. felicidades, felicidades a ambos. Mira, gracias por todo esto, pero por toda esta información que nos has dado, sobre todo, más que información, lo que nos has abierto los ojos con respecto a un montón de pasos que tenemos que seguir en nuestra vida. Y sobre todo constancia, disciplina y la Ujú. importancia de que haya alguien que te apoye. Sí, sí. Sumamente. Y Solo es muy tener, difícil. tener mentores es muy importante y a eso se llaman mentores, personas que Ujú. te acompañen y te enseñen. Mira, en tu hoja de ruta leí que tú estabas en un proyecto, yo sé que tú eres un emprendedor y estás con varios proyectos, y estabas en un proyecto que estabas construyendo tu propio EP, Luces y Sombras. ¿Nos hablas Ajá. unos minutitos de ese proyecto Sí. para ir Bueno, finalizando? o sea, es un proyecto que me ilusiona bastante porque va a ser mi primera incursión en la composición musical de manera oficial. O sea, he hecho cosas musicalmente, pero casi siempre me he orientado un poco más a lo interpretativo y a lo instrumentístico. Y nunca me había centrado mucho en la composición. Y llevo con esa idea rondándome la cabeza hace un tiempo y va a ser un EP de 4 canciones donde, bueno, escogí el título Luces y Sombras y sin adelantar mucho porque no quiero dar muchas pistas, pero va a ser un proyecto bien bonito que va a tratar acerca de la fusión del jazz con diferentes géneros del panorama musical internacional y que también va a combinar géneros de mi país, o sea, géneros cubanos junto con el jazz y un poco música fusión, transmitiendo un poco las influencias y, y las personas y músicos en los que me he apoyado para crear mi identidad musical, que bueno, está en proceso de construcción, ¿no? Pues al final
nosotros tenemos que superarnos y tenemos que buscar la manera de encontrar nuevos puntos de creación. Y pues va por ahí, va por esa zona de un poco mostrarme como compositor, dar mi música a conocer, mi música personal. Y pues de hecho eh, ya tengo dos títulos, tengo este que es Luces y Sombras, que es el título, va a ser el título del EP, y tengo otro que ya está compuesto que se llama Llaves del Alma, que, que tiene un poco que ver con la mezcla de esto del jazz con estilos y géneros latinos. Y pues vamos un poco por ahí, por esa zona. Y Qué pienso, está en proceso de construcción todavía, o sea, y imagino que ya cuando termine el proceso de composición, pues empieza el proceso de realización. Y estoy contando con músicos maravillosos, amigos que tengo aquí en lo personal, y con mi banda Mugen Quartet, que lo vamos a hacer a cuarteto. Quizás haya algún invitado, porque tengo en mente invitar a alguien, a algunos artistas que para mí son buena influencia. Y bueno, un poco va por ahí, un poco por ahí. ¿Para el 2025 tendremos nuevo EP? Sí, sí, yo creo que sí. Ah, Yo creo que a mitad de año lo tendremos listo. Lo tendremos listo para lanzarlo. qué bueno. Pues bueno, aquí dejamos una de las redes sociales de Alejandro, Alejandro Vaz. Lo de Vaz es tu nombre artístico. Bass, sí, bajo en inglés. Ah, Bass. pues nada, aquí tenemos el Instagram, sigan a Alejandro, miren su música, tiene muchos vídeos ahí, muchos rigs, tiene una música espectacular, un montón de instrumentos. Baile todavía no lo he visto ninguno, ¿verdad? Baile, creo que no. Pero cantando, creo que hay algo cantando hay, ¿no? Sí, hay algún que otro vídeo en el que hago algunas cosas con las voces y ese tipo de cosas. Sí. Pues nada, oye, ¿qué les digo, mi gente? Lo que les dije, teníamos hoy un invitado que el título, pues, una decisión cambia tu vida, aquí lo están viendo. 28 años tiene, ¿verdad, Ale? Sí, ahora mismo 28. 28 años. Lo que lleva aprendido, Mm. lo que le queda que Estamos aprender. hablando de una historia de 15 años atrás, parece poco, pero No, 15, sí, 15, pues sí, sí, desde, empezó 15 años atrás con 13, sí. sí, no, con 10, porque los Bueno, primeros, con 10 exacto, bueno, pues 18 años. mira, lo de los 3 años no te va a preguntar qué hiciste estos 3 años en la escuela sin profesores. Eso no lo cuentas en otra, en otro Ah, podcast. vale, sí, bueno, hacer de todo un poco. Sí, me imagino. Oye, Estudiar las otras asignaturas, que me iba muy bien en las otras asignaturas hasta que llegó este proceso y decaí un montón en las otras asignaturas para llegar a esto, ¿no? O sea, bueno, pues llevaba muy buen ritmo en las otras asignaturas y cuando llegó esto y tuve que hacer este plan, pues fue difícil mantenerlo todo y tuve que bajarle un poco a todo lo demás. oye, primero que nada, síganos, suscríbanse a nuestro canal. Esto es lo que les Mm. vamos a traer todas las semanas. Vamos a traer gente común como tú y como yo. Porque, Ale, tú eres una persona común, Claro, ¿cómo no? pero que has hecho cosas extraordinarias. Y las cosas extraordinarias no son más que cosas ordinarias, pero con un extra de esfuerzo. Y ahí es cuando se recoge Exacto. el futuro. Y el fruto ese se recoge a largo plazo, que es lo que dijo Ale. Recogerlo a largo plazo. Pagó su precio. Y oye, Ale, inmensamente agradecido por acompañarnos hoy aquí, compartir tu historia. Sé que tienes una agenda súper apretada. Y ¿qué te puedo Gracias a decir? ustedes. Que, Gracias a que ustedes por darme la oportunidad de contar y de contarle a todos esta experiencia de vida. Y la verdad llevaba mucho que no contaba esta historia y me sentí muy bien contar, contar una de las cosas que a veces uno va por la vida y se le olvida todo esto, ¿no? O sea, no sigues tanto persigues tanto lo que estás viendo ahora y lo que está por venir, que muchas veces no te detienes a pensar en qué has hecho y qué has logrado y por qué lo hiciste y por qué lo lograste. Y un poco contarlo, pues es como un volver a ese momento, ¿no? Es bonito, es una experiencia agradable, la verdad.
y me ha servido para sentirme súper bien y para ayudar o inspirar a alguien que crea que puede lograr algo o que se apoye en mi historia para obtener algún resultado que esté buscando. Pues si ayuda a las personas, ¿por qué no, no? Sí, increíble. Oye, nosotros inmensamente agradecidos y orgullosos de que hoy hayas compartido esta historia que nunca la habías contado en público, supongo, y que No, hoy primera vez. queda grabada y hoy pues la has expuesto al mundo entero. Así que el mundo entero te damos las gracias, sinceramente, por tú, por Que- ser tú, por ser tú y por la buena persona que eres, pues yo te conozco personalmente y inmensamente agradecido. Así que mi Gracias, hermano, mi hermano, de corazón. ¿qué te puedo decir? ¿Quién cierra la puerta, Ale? ¿La cierras tú o la cierro yo? Cierra ¿La la cierro puerta. yo? Sí. ¿La cierro yo? Pues nada, nos vemos pronto. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué regalo le vas a dejar a la gente? Coño, un videíto musical de, mira, de casualmente uno de los, de un fragmento de Llaves del Alma, que es uno de los temas que va a estar en el EP. Es un fragmentico pequeño, o sea, Esto es para que lo exclusivo. vayan escuchando. Es solamente con el bajo, pero bueno, tiene muchos más instrumentos, pero lo hice a una versión bajística, espero que lo disfruten. Pero esto es exclusivo para nosotros, para nuestro público. Seguro. ¡Wow! Gracias por este regalo. Un regalo inmenso. Así que cerramos con luces y sombras. No, Llaves del Alma es este. Ah, llaves del alma, de Alejandro Exacto. barra baja 96. Síganos, síganos a nosotros, denos like Gracias y y buen agradecemos. día para todos. Los queremos. Adiós. Los dejamos con. Ale, ¿con qué los dejamos? Llaves del Alma. Adiós.